Hay gente que ha creído, que se ha pensado, incluso por ahí en Los Simpsons, hay un episodio donde el sapo lo agarran y lo lamen. En algunos lados se ha popularizado la idea de que el sapo hay que lamerlo. No, es una sustancia muy fuerte, es una sustancia muy potente. Algunas personas especialistas y que la han estudiado dicen que es el enteógeno más potente que existe sobre la faz de la Tierra, que es una sustancia muy bonita, muy linda, con muchos beneficios, pero hay que tener precaución. Justo con el sapo, con la secreción del bufo alvarius, se dice que el ego se desintegra. ¿Por qué se dice esto? Porque toda la idea que tengo de mi propia identidad desaparece. Es decir, ya no soy quien creía que era. Las personas que lo hemos probado, experimentamos la unión con la fuente, la unión con el universo, con Dios, como cada quien lo quiera nombrar. Prácticamente sucede con todos los enteógenos, pero con el bufo alvarius es única la experiencia. Hola, ¿qué tal amigos de Reconocer? Los saludo con mucho gusto, yo soy Rafael Amaro y hoy tengo como invitado a Josué Macías. Queremos hablar en esta ocasión sobre el bufo alvarius. ¿Qué tal, Rafa? Muchas gracias por invitarme y pues yo voy directo. Me gustaría que nos dijeras qué es el bufo alvarius. Muy buena pregunta. Mira, el bufo alvarius, también conocido como sapo del desierto, o sapo bufo alvarius o Incilius alvarius, son los diferentes nombres que maneja. Es la secreción de un sapo endémico del desierto de Sonora y también habita en parte del sur de los Estados Unidos, en la parte del desierto de Arizona. Es una secreción que se le extrae al sapo, compuesta de su veneno. El veneno que utiliza el sapo para defenderse de sus depredadores. Se recolecta de manera manual. La idea es no hacerle ningún daño al sapo. Se tiene que exprimir sobre todo unas glándulas parótidas que tiene en esta parte de aquí. Se exprime sobre un cristal, generalmente, se pone a secar y una vez que se seca, se incinera o se vaporiza, generalmente en pipas de cristal. Es el veneno del sapo Incilius bufo alvarius. ¿Beneficios o las funciones de este sapo o el bufo? De la secreción es bien importante mencionar, ¿no? Porque, como te decía, es una secreción que se tiene que vaporizar o incinerar a través de pipas. Hay gente que ha creído, que se ha pensado, incluso por ahí en Los Simpsons, hay un episodio donde el sapo lo agarran y lo lamen. En algunos lados se ha popularizado la idea de que el sapo hay que lamerlo. No. El veneno de esa manera sí te puede provocar algún daño intestinal o alguna incomodidad, pero en realidad tiene que ser fumado. El compuesto del veneno al secarse es bufotenina. Esta bufotenina, al evaporizarse, se convierte en 5-meo-DMT, que es una triptamina. Es una sustancia muy fuerte, es una sustancia muy potente. Algunas personas especialistas y que la han estudiado dicen que es el enteógeno más potente que existe sobre la faz de la Tierra. Yo coincido con ellos. He tenido la oportunidad de probar varios enteógenos a lo largo de mi vida y definitivamente el bufo alvarius es una sustancia que me metió dentro de la experiencia apenas en unos cuantos segundos. Entonces aquí me gustaría incluso aprovechar para decirle a nuestros amigos que es una sustancia muy bonita, muy linda, con muchos beneficios, pero hay que tener precaución. La misma potencia que tiene la secreción suele transformar la manera en la que opera el cerebro de manera radical. Te lleva de un punto a otro en solo 4 o 5 segundos. Yo, como siempre, recomiendo no lo hagan solos. Si en algún momento toman la determinación de hacerlos, que cuando menos haya una persona que los acompañe. Es una sustancia segura en cuanto a los efectos,
no hay sobredosis, pero sí puede provocar cambios serios en la forma en la que opera el cerebro y eso puede destantear bastante a la persona. Entonces, en lugar de darles un beneficio, en muchos casos se ha logrado un efecto contrario. ¿Por qué? Porque la persona no ha sido informada en primera de qué es la sustancia, qué es lo que va a pasar. Siempre les recuerdo, amigos, cuando decidan tomar una sustancia y más como el bufo alvarius, infórmense por favor, investiguen un poco a la persona que les va a dar, siéntanse en todo el derecho de hacer todas las preguntas necesarias antes de consumir esta sustancia. Es una sustancia que te va a colocar en una posición completamente distinta de antes de que la pruebes. Para muchas personas, en mi caso también, ha sido un parteaguas experimentar el bufo alvarius porque, te lo juro, o sea, hay gente que es, por decir así, y al terminar la experiencia es otra completamente. El bufo funciona, te digo, es fumado y a través del lecho pulmonar, de los alvéolos pulmonares, llega inmediatamente al cerebro. Por eso tiene un efecto tan inmediato. Por eso es la más potente. Sí, por eso es el más potente. O sea, en efecto, es muy potente. Por decir, ahí las funciones o los beneficios que tienes en cuerpo o en la mente, cuando me dijiste, personas son unas antes de tomar el bufo y son otras después de, sí. ¿Cuál es el cambio o qué les cambia? Bueno, muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que cuando la sustancia llega a los receptores de serotonina que tenemos en el cerebro, todas las funciones del cerebro cambian drásticamente. Entonces, hay muchos beneficios, pero les recuerdo, también hay riesgos. Con esta sustancia hay que tener mucho cuidado. A mí, a través de redes, a través de la misma consulta, me llega mucha gente que llega llega muy descolocada. ¿Sabes por qué? Porque fue tan fuerte la experiencia y no hubo quien lo supiera o la supiera apoyar cuando se acaba el efecto de la sustancia. ¿Qué efectos tiene en el cerebro, por ejemplo, no? El área prefrontal del cerebro, que es el sistema ejecutivo central, se activa de manera impresionante. Mientras que, por ejemplo, la amígdala, que es donde nosotros gestionamos el miedo, y otras zonas del cerebro, que son justamente donde tenemos nuestra identidad, o sea, donde yo guardo la idea de quién soy. Esa zona del cerebro deja prácticamente durante unos minutos de funcionar, o cuando menos disminuye su actividad casi a cero. Esta parte, digamos, en otros términos, quizá digamos esotéricos o de otra índole, es lo que se le llama el ego. Entonces, justo con el sapo, con la secreción del bufo alvarius, se dice que el ego se desintegra. ¿Por qué se dice esto? Porque toda la idea que tengo de mi propia identidad desaparece. Es decir, ya no soy quien creía que era. Y entonces se encienden otras zonas del cerebro, como por ejemplo la corteza occipital, la zona donde se encuentran los recuerdos, la memoria, y el lóbulo frontal, que es el sistema ejecutivo central. Entonces, es una experiencia muy fugaz, es una experiencia muy rápida. Entonces, durante algunos minutos vas a tener una experiencia, se le llama la experiencia de unidad. Es decir, con todas tus defensas abajo, con todas tus resistencias abajo y con toda tu identidad por unos momentos desaparecida, se da una experiencia maravillosa que le llaman la experiencia de la unidad con la divinidad. Entonces, pasa a ser una experiencia espiritual, realmente espiritual, donde las personas que lo hemos probado experimentamos la unión con la fuente, la unión con el universo, con Dios, como cada quien lo quiera nombrar. Casi sucede, o prácticamente sucede con todos los enteógenos, pero con el bufo alvarius es única la experiencia, ¿sabes? Pero es muy fugaz, no dura mucho. Esto hace que cuando se está terminando, creas nuevas conexiones entre neuronas que normalmente en el día a día no se comunican. Esto se llama neuroplasticidad, es decir, se van a comunicar áreas del cerebro que normalmente no están comunicadas y aparte
como otro beneficio, ayuda a crear nuevas neuronas. Ujú. Esto es la famosa neurogénesis. Entonces, ¿qué es lo que sucede como beneficio? Se fomenta la neuroplasticidad y la neurogénesis. De manera que cuando terminas el efecto, es como un reseteo. Y de repente, con un buen acompañamiento psicoterapeuta post-medicina, recuerden que siempre les digo, procuren que donde tomen la molécula, la sustancia, o como algunas personas les llaman las medicinas ancestrales, procuren que les den seguimiento. ¿Por qué? Porque es bien importante para que esto no pase nada más de una experiencia fugaz, donde hubo colores muy bonitos, donde me fundí con Dios, donde, o sea, muchas experiencias. Para que no termine ahí y haya un beneficio a largo plazo, hay que tener un acompañamiento post-medicina o integración, también le llamamos. Pues algún tabú que haya acerca de esta Bueno, medicina, del sapo. Más que tabú, yo quisiera hablar ahorita, por ejemplo, sobre la famosa ancestralidad que hay sobre la medicina. Se habla sobre que es una medicina ancestral. Esto querría decir que es una medicina o una sustancia, una molécula, mejor dicho, que ya se usaba desde hacía mucho tiempo por nuestros ancestros prehispánicos y todo esto. Y yo quiero decirles que la verdad es que es una sustancia, es una molécula que afortunadamente la podemos hacer sin ningún dogma. Es decir, no se necesita una ceremonia como tal. Si tú decides hacerla o quien tu facilitador te la va a dar, decide hacerla, está bien, pero es importante que sepan que no es indispensable. O sea, se ha hablado mucho sobre que la sustancia es muy antigua y la verdad es que yo sí me he metido a estudiar todo este tema. La sustancia, el 5-MeO-DMT, también existe en otro enteógeno que le llaman el yopo, de una zona completamente distinta a de donde es el sapo. Uh-huh. Ya la gente la conocía y la consumía desde mucho tiempo antes. Esa podríamos decir tiene un origen cuando menos un poco más ancestral, pero el bufo alvarius, el Incilius alvarius, el sapo, en realidad se introdujo a la sociedad moderna, o más bien a la sociedad occidental moderna, apenas hace unos cuantos años, en comparación con otras sustancias enteógenas, como por ejemplo lo que es el ayahuasca, los hongos, el mismo yopo, ¿no? El tepescohuite. Ellos datan ya de mucho tiempo antes. Más que tabú, yo quise tocar ese tema porque al no tener un contexto específico para consumirlo, nos da, pues digamos que la facilidad de poderlo usar sin que necesariamente haya un chamán, ¿sabes? Ok. Y por decir las contraindicaciones acerca del bufo, del sapo. Sí hay como con cualquier otra sustancia enteogénica. Básicamente son casi las mismas en todas, pero en el sapo, la secreción del bufo alvarius es importante. Consejo para los facilitadores, no es que yo sea muy fregón, ¿no? Pero sí es importante investigar un poco el historial de la persona, el historial médico, ¿sabes? Okay. Porque es importante que la persona no tenga, por ejemplo, antecedentes esquizofrénicos, de bipolaridad, ni ella, ni, por ejemplo, sus padres. Es importante revisar en la familia que no haya esos indicios, porque en una experiencia de estas se pueden detonar. Es importante, muy importante también, que la persona no esté bajo ningún tratamiento psiquiátrico, que no esté medicada con ninguna sustancia que se involucre, digamos, de forma contundente con el sistema nervioso central. Okay. Es importante que la persona no esté tomando antidepresivos, ansiolíticos, medicamento para dormir. Esto se lo he escuchado a muy pocas personas, pero yo sí creo que las personas con asma no son candidatas a tener una sesión de secreción de bufo alvarius. Otra, que no hayan tenido recientemente una operación cardíaca del corazón, ¿no? Y que no estén tomando tampoco medicamento para la presión. ¿Por qué? Porque es una sustancia que te va a subir de por sí la presión de manera importante. Esas indicaciones son bien importantes, amigos. Tómenlas muy en cuenta. El sapo o bufo alvarius se hizo muy popular desde hace unos años.
todavía está como en un pico, digamos, de popularidad. Y es muy linda, la verdad es que tiene muchos beneficios, pero también tiene riesgos. Entonces, cuiden siempre la forma, infórmense de qué se trata el sapo, cómo funciona en su organismo, qué sí pueden esperar, qué no pueden esperar con el consumo de una sustancia tan potente. Casi a todos los que alguna vez experimentamos esta molécula, hay una situación que se llama las reactivaciones. Esto quiere decir que muchas veces cuando estás dormido, en tu sueño, sientes esa reactivación de nuevo como sentiste cuando viviste la experiencia, y a veces no necesariamente solo en el sueño, a veces puedes estar en cualquier lado, en cualquier momento, y puedes empezar a sentir eso. Sí es normal, pero tienes que saberlo. ¿Para qué? Para que no te espantes. Es importante saber que esas reactivaciones sí son posibles. Okay. Y que hay que dejárselas sentir, hay que dejárselas experimentar. Total, te vas a dar otro viaje y ya no vas a pagar por él. ¿No? Es una broma, pero eso es algo bien importante. ¿Alguna duda más? Pues con esto ya tengo para echarle cabeza y yo creo que por el momento muy buena información, Rafa. Bueno, amigos, pues hasta aquí vamos a dejar nuestra cápsula de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Síganos por favor en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Reconocer con S. Y yo soy Rafael Amaro. Me encuentran igualmente en las redes sociales como Rafael Amaro. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima.